Era el año 1958. El Papa Pío XII era la cabeza de la Iglesia Católica. Murió el 9 de octubre. Su muerte ocurrió en Castel Gandolfo. Esta era la casa de verano del Papa. Lo que pasó después no fue digno. Fue una catástrofe. Un escándalo ocurrió alrededor de sus restos. Este suceso perseguiría al Vaticano durante décadas. Se convirtió en una nota triste en la historia de los papas. El mundo esperaba respeto. Pero en vez de eso, recibió una historia de terror. El problema empezó con el embalsamamiento. O mejor dicho, el intento de embalsamamiento. El médico personal del Papa tuvo una nueva idea. Se llamaba Riccardo Galeazzi Lisi. Propuso un método revolucionario. Dijo que era moderno y que funcionaba bien. Incluso sugirió que era parecido a cómo trataron a Jesucristo. Esto convenció al Papa, que estaba enfermo. El Vaticano, confiando en su médico, aceptó. Esta decisión resultaría ser un desastre. Llevó a un resultado verdaderamente horrible. En lugar de conservar el cuerpo del Papa, la técnica hizo que se descompusiera más rápido. El método elegido tenía muchos problemas. El aire cálido del otoño italiano no ayudó. Se acumularon gases dentro de los restos del Papa. La situación se volvió muy grave. Los informes, primero en voz baja y luego más fuertes, hablaban de algo terrible de ver. El cuerpo del Papa se estaba descomponiendo muy rápido. Incluso se decía que su pecho había reventado y se había oído. Fue un final impactante y poco digno para un Papa. Esto fue más que una tragedia personal. Fue un desastre para la imagen pública de la Iglesia. El hombre que guió a millones de católicos merecía algo mejor. Los rituales sagrados alrededor de la muerte de un Papa fueron profanados. El incidente mostró una falta de buen juicio. Mostró que se confió demasiado en lo que decía un solo hombre. La historia de los problemas después de la muerte del Papa Pío XII es oscura. Es una historia de orgullo excesivo, falta de capacidad y las terribles consecuencias que siguieron. Sirvió como una dura lección para la Santa Sede. Eugenio Pacelli se convirtió en el Papa Pío XII en marzo de 1939. Su papado empezó justo antes de un conflicto mundial. La Segunda Guerra Mundial pronto cubriría a Europa. Su tiempo como papa estuvo lleno de grandes desafíos. Guió a la Iglesia durante los días más oscuros de la guerra. Luego la guió en la época incierta de después de la guerra. Fue un tiempo de grandes cambios. El panorama político cambió muchísimo. Las ideas chocaban con mucha violencia. La Guerra Fría dejó una sombra larga. Pío XII era un aristócrata romano. Era un diplomático con experiencia. Había sido nuncio en Alemania. Entendía cómo funcionaba el poder. Lo que decía en público durante la guerra era con cuidado. Este cuidado llevó a críticas después. Muchos se preguntaron si hizo lo suficiente. ¿Habló con suficiente fuerza contra las cosas terribles que hicieron los nazis? Este debate sigue entre los historiadores. Quienes lo defienden señalan sus esfuerzos para salvar vidas en secreto. Dicen que su diplomacia fue como un escudo. Después de la guerra, Pío XII enfrentó nuevos peligros. El crecimiento del comunismo en Europa del Este era el principal. Era un fuerte anticomunista. Lo veía como un peligro grave para el cristianismo y la civilización. Excomulgó a los católicos que se unían a partidos comunistas. Durante su papado también se definió el dogma de la Asunción de María. Fue un evento teológico importante. Trabajó para hacer más central la autoridad del Vaticano. Buscó hacer más fuerte la presencia de la Iglesia en el mundo. Su salud empeoró en sus últimos años. Era una figura con muchísima autoridad, pero también era un hombre, débil y mortal. Había confiado mucho en su médico personal, Galeazzi Lisi. Esta confianza iba más allá del simple cuidado médico. Incluía ideas nuevas sobre cómo conservar su cuerpo después de la muerte. Esta decisión, tomada con buena intención por el Papa ya mayor, llevaría a una falta de dignidad inimaginable. Fue un final inapropiado para un papado complejo y que generó debate. Un papado que navegó por algunas de las aguas más movidas del siglo XX.
El doctor Riccardo Galeazzi Lisi era más que solo el médico del Papa Pío XII. Era un hombre de confianza. También era un oportunista. Afirmó haber desarrollado una nueva técnica de embalsamamiento. La llamó ósmosis aromática. Este método, presumía él, era revolucionario. Conservaría el cuerpo del Papa perfectamente. No haría falta quitar los órganos internos. Era una afirmación atrevida. Se alejaba mucho de las formas de hacer las cosas ya conocidas. Lo presentó como algo casi milagroso. Galeazzi Lisi era convincente. Le dijo al Papa Pío XII que su método era especial. Incluso sugirió que era como se preparó el cuerpo de Jesucristo. Esto le gustó al Papa, que era muy religioso. La idea de una conservación sagrada era atractiva. El Papa, quizás débil por la enfermedad, confió en su doctor. Aceptó este procedimiento experimental. Probablemente creyó que así se asegurarían de que sus restos mortales fueran tratados con un respeto único. No sabía el horror que esto iba a causar. La técnica consistía en envolver el cuerpo en celofán. Luego se sumergía en una mezcla de aceites y hierbas. Galeazzi Lisi creía que esto evitaría la descomposición. Pensaba que los compuestos aromáticos entrarían en los tejidos. Estaba trágica y catastróficamente equivocado. Le faltaba verdadero conocimiento en la ciencia de la preparación de los muertos. Su teoría no estaba probada. Se basaba en ideas equivocadas. Básicamente, estaba jugando un juego peligroso con los restos de un papa. Las autoridades del Vaticano, al parecer, no pusieron muchas pegas. Quizás ellos también se dejaron llevar por la confianza de Galeazzi Lisi. O quizás respetaron la elección personal del Papa. El médico tenía un puesto de muchísima confianza. Esta confianza estaba terriblemente mal puesta. Su promesa de una conservación milagrosa era vacía. Era la promesa de un charlatán. Preparó el escenario para un espectáculo macabro. Un espectáculo que avergonzaría profundamente a la Santa Sede. El orgullo excesivo del doctor tendría consecuencias terribles. El desastre horrible. Catástrofe en Castel Gandolfo. La muerte del Papa Pío XII. El 9 de octubre de 1958 puso en marcha el plan de Galeazzi Lisi. La llamada ósmosis aromática comenzó. El cuerpo del Papa fue tratado como dijo su médico. Fue envuelto en celofán. Estaba rodeado por la mezcla de hierbas y aceites. Castel Gandolfo, el palacio de verano del Papa, se convirtió en el escenario de este experimento desafortunado. Las temperaturas cálidas del otoño en la residencia sin aire acondicionado no eran las mejores. Pronto demostrarían ser un factor clave en el desastre. En lugar de conservación, ocurrió lo contrario. La descomposición rápida comenzó. El envoltorio de celofán, que se suponía que ayudaría, atrapó el calor y la humedad. Esto creó un ambiente perfecto para que las bacterias crecieran. El cuerpo empezó a hincharse de forma alarmante. Un olor feo empezó a sentirse en las habitaciones elegantes de Castel Gandolfo. Esto no era la exposición tranquila del cuerpo que se había imaginado. Era el comienzo de un deterioro horrible. El método revolucionario del médico estaba fracasando de forma espectacular. La situación empeoró muchísimo durante el traslado del cuerpo del Papa, desde Castel Gandolfo al Vaticano. El viaje estuvo lleno de incidentes espantosos. Corrieron rumores de que el pecho del Papa había explotado de verdad. Esto fue por la gran acumulación de gases de la descomposición. Se dijo que el uniforme de los guardias suizos que acompañaban el cortejo había cambiado de color. Esto fue por las reacciones químicas y los vapores. La procesión seria y cuidadosamente planeada se convirtió en una carrera desesperada contra la descomposición. Cuando los restos del Papa llegaron al Vaticano, el daño era grave. Sus rasgos estaban deformados. Su piel había perdido el color. Se dice que la nariz y los dedos fueron de las primeras partes en mostrar señales extremas de descomposición. Algunos relatos incluso dicen que la nariz del Papa se desprendió. El cuerpo, en pocas palabras, se estaba deshaciendo.
La conservación milagrosa se había transformado en un espectáculo horrible. El Vaticano enfrentaba una crisis nunca antes vista. ¿Cómo podían presentar al Papa a los creyentes en ese estado? Un olor de santidad perdido, desesperación y desorden. Lo que vieron los oficiales del Vaticano fue espantoso. Los restos del Papa Pío XII estaban en un estado avanzado de descomposición. La ambiciosa técnica de embalsamamiento había salido mal con resultados horribles. La exposición pública planeada en la Basílica de San Pedro parecía imposible. Empezó el pánico. La dignidad del papado mismo se sentía amenazada. Un olor de santidad se asocia a menudo con figuras santas. En este caso, un olor muy diferente y muy real llenaba el aire. Era un olor a fracaso. Rápidamente se pensó en medidas desesperadas. El Vaticano llamó a verdaderos expertos en embalsamamiento. A estos profesionales se les dio un trabajo casi imposible. Tenían que intentar arreglar el daño, o al menos hacer que el cuerpo del Papa se pudiera mostrar al público. Trabajaron sin parar, usando químicos fuertes y métodos tradicionales. Era una carrera contra el tiempo. El mundo esperaba para mostrar sus respetos. La presión era enorme. La reputación de la Iglesia estaba en juego. A pesar de que hicieron todo lo posible, el daño era demasiado grande. Los expertos solo pudieron hacer hasta cierto punto. El cuerpo del Papa fue expuesto, pero era doloroso de ver. Se dice que se usaron capas gruesas de cera y maquillaje. Eran intentos de reconstruir sus rasgos. El ataúd se mantenía a menudo lejos del público. A veces se cubría con un dosel. Estas precauciones se tomaron para disimular la descomposición que seguía. Todo el asunto fue muy angustiante para los que lo vieron. El escándalo no se pudo ocultar. Los susurros se convirtieron en titulares de periódicos. El Papa que explotó se convirtió en una historia oscura del Vaticano. El incidente avergonzó profundamente a la Iglesia. Mostró un nivel sorprendente de falta de capacidad en los niveles más altos. Los creyentes estaban consternados. Los rituales cuidadosos alrededor de la muerte de un papa se habían manejado terriblemente mal. Esta no fue la despedida respetuosa y seria que un papa merecía. Fue una experiencia caótica y poco digna para todos los involucrados. El doctor del engaño. El momento de pagar para Riccardo Galeazzi Lisi. El creador de este desastre, el doctor Riccardo Galeazzi Lisi, no pudo escapar de las consecuencias. Sus afirmaciones de una técnica de embalsamamiento revolucionaria se descubrieron como falsas. Su falta de capacidad había llevado a un escándalo mundial. El Vaticano estaba furioso. La confianza que se puso en él había sido traicionada de forma catastrófica. Su carrera, antes destacada por estar cerca del Papa, se acabó. Rápidamente se convirtió en un marginado dentro del Vaticano. Su nombre ahora era igual a este fracaso horrible. Pero la mala conducta de Galeazzi Lisi fue más allá de su embalsamamiento fallido. Sus faltas a la ética fueron muy grandes. Incluso mientras el Papa Pío XII estaba muriendo, el doctor ya planeaba sacar dinero de la situación. Tomó fotografías del Papa en sus últimas horas. Siguió tomando fotos durante el desastroso proceso de embalsamamiento. No eran para informes médicos. Eran para vender. Vendió estas imágenes íntimas y horribles a la prensa. Esto fue una violación sorprendente de la confianza y la decencia. Las consecuencias para Galeazzi Lisi fueron rápidas y duras. El Vaticano lo despidió oficialmente de todos sus puestos. Se le prohibió la entrada a la ciudad del Vaticano. Sus acciones se consideraron una vergüenza. Las autoridades médicas italianas también actuaron. Fue expulsado de la Asociación Médica de Roma. Esto fue por comportamiento indigno. Su reputación quedó destrozada para siempre. Había usado su posición privilegiada para su propio beneficio. Había profanado la memoria del Papa, al que juró servir. El caso de Riccardo Galeazzi Lisi se convirtió en una historia para tener cuidado. Mostró los peligros de la autoridad sin control.
Mostró cómo la ambición personal podía llevar a decisiones desastrosas. Su nombre está unido para siempre a uno de los episodios más raros y preocupantes de la historia moderna de los papas. Fue el doctor cuyo engaño llevó al papa que explotó. Su caída en desgracia fue total. Dejó un legado de vergüenza y una advertencia clara sobre el abuso de confianza. Reformando los ritos. Las consecuencias de un escándalo. Los horribles sucesos alrededor de la muerte del Papa Pío XII causaron un gran impacto en el Vaticano. Un fracaso tan público y horrible no podía ignorarse. Exigía una revisión completa de los procedimientos. La Iglesia se había sentido profundamente avergonzada. La dignidad del puesto de papa se había dañado. Nunca más se podría permitir que pasara algo así. La lección principal era clara. El embalsamamiento y los ritos funerarios de un papa necesitaban verdadero conocimiento experto. No debían ser objeto de experimentos de aficionados. Después de esto, el Vaticano cambió sus prácticas de forma discreta pero firme. Las futuras muertes de papas verían un regreso a los métodos de embalsamamiento tradicionales y probados. Estos serían realizados por profesionales cualificados. La época de confiar tareas tan importantes a un solo médico favorito se había acabado. Se pusieron más controles, aunque no se dijera abiertamente. La elección de personas para tareas tan delicadas se volvió más estricta. El recuerdo de la intervención desastrosa de Galeazzi Lisi sirvió como una fuerte advertencia contra el orgullo excesivo en el futuro. El escándalo también tuvo un impacto pequeño en la imagen del papado. Aunque el puesto en sí siguió siendo sagrado, el incidente reveló un momento de gran error humano. Mostró debilidad dentro de la imagen cuidadosamente controlada del Vaticano. Para la gente, fue una historia impactante. Quedó en la memoria de todos. La frase «el Papa que explotó» se convirtió en una forma rápida de referirse a este episodio raro. Subrayó la necesidad de transparencia y capacidad, incluso en las instituciones más sagradas. La Iglesia aprendió una dura lección de humildad. La reciente muerte del Papa Francisco en abril de 2025 y la forma digna en que se manejaron sus arreglos funerarios muestran cuánto ha avanzado el Vaticano. Su propio deseo de sencillez y sus actualizaciones a la liturgia funeraria reflejan una comprensión moderna. También reflejan un compromiso para asegurar que las despedidas de los papas se hagan con seriedad y elegancia. Las reformas, nacidas de las cenizas del escándalo de 1958, han durado. Aseguran que los futuros papas sean tratados con el respeto que merecen en su último viaje. El peso de la tradición, conocimiento experto, humildad y deber sagrado. La historia de los últimos días del Papa Pío XII es más que una simple anécdota macabra. Es una lección profunda. Enseña sobre la importancia del conocimiento experto en todos los asuntos, especialmente los que tienen que ver con rituales sagrados. Las tradiciones, por muy antiguas que sean, necesitan ser cuidadas con atención. Exigen capacidad de aquellos a quienes se les encarga llevarlas a cabo. A Riccardo Galeazzi Lisi le faltaba esa capacidad. Su arrogancia e ignorancia llevaron a una profanación. No respetó la seriedad de su tarea. La humildad es otra lección muy importante de este capítulo desafortunado. El Papa Pío XII, un hombre de inmenso poder, confió en una sola persona. Esa persona, Galeazzi Lisi, mostró una peligrosa falta de humildad. Creía que podía revolucionar una práctica sin verdadero conocimiento. El Vaticano mismo, quizás, mostró una falta de supervisión. Permitió que se usara un método no probado en el sumo pontífice. La humildad habría exigido tener cuidado. Habría exigido consultar con expertos probados antes de seguir adelante. El deber sagrado requiere los más altos niveles de cuidado e integridad. Aquellos que sirven a la Iglesia, de cualquier forma, tienen una responsabilidad, deben mantener su dignidad. Las acciones de Galeazzi Lisi, desde el embalsamamiento mal hecho hasta la venta de fotos del lecho de muerte,
fueron una traición a este deber sagrado. Puso primero su beneficio personal y ser conocido, antes que la reverencia y el respeto. Esto sirve como un claro recordatorio de que los puestos de confianza tienen un peso ético inmenso. No deben tomarse a la ligera ni ser aprovechados. Al final, la historia del Papa que explotó es un testimonio serio. Muestra lo que pasa cuando no se hace caso al conocimiento experto. Revela el daño causado por un ego sin control. Y subraya la necesidad crítica de integridad al manejar asuntos de fe y rituales. La Iglesia, al aprender de este escándalo, reforzó la importancia de estos valores. Los ritos dignos para el Papa Francisco, justo el mes pasado, son una prueba. Muestran un compromiso para asegurar que un episodio tan doloroso nunca se repita. El peso de la tradición no exige menos.